Las matrices es una matriz de arreglo bidimensional de número ordenado por filas y columnas, ¿ok? Siempre la primera va a ser la fila y la segunda va a ser la columna. Cada uno de los datos que están en una matriz, ¿ya? Se llaman elementos, elementos de una matriz. Y cada elemento de una matriz uno lo puede llamar, ¿ya? Y uno lo va a llamar como, por ejemplo, este es el 1, 2, o sea, primera fila, segunda columna. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es definir ese tipo de matrices. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo podríamos representar mediante una matriz el problema anterior? Entonces, de una u otra manera, uno podría llegar a ordenar esa información. Por ejemplo, aquí viene establecido como viene definido. Entonces, establece que el número, dice, serán mujeres y hombres las columnas 1 y 2. Entonces, columna 1 y columna 2, mujeres y hombres respectivamente, porque lo dejó definido. Y que sean las informática, gastronomía y periodismo, las filas 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que quedó? Quedó una matriz de 3 por 2, ¿cierto? Ahora, como decía en el caso anterior, dice que los datos que conforman una matriz se llaman elementos. Entonces, los elementos también yo por ejemplo, podría decir, a ver, si esa es la matriz M, que es una matriz de 3 filas por 2 columnas, yo también me podría preguntar, a ver, ¿cuánto vale el M22? ¿A qué me refiero con el M22? Me refiero a que de la matriz M quiero obtener el dato 22, es decir, el dato que está en la fila 2, columna 2. ¿A qué dato me refiero ahí? ¿Cuál sería el dato 22? El elemento 22 de la matriz. 35. El 22 sería 35, dice el compañero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en la fila 2, columna 2, y ahí nos referimos a ese valor. Ya. Entonces vamos a definir entonces aquí la matriz. Por ejemplo, vamos a meter una matriz M, ¿ya? Porque así se llamaba la matriz que teníamos ahí. ¿Cómo la vamos a definir? Entre corchetes, y adentro vamos a escribir los valores 25, espacio, 22, y ahí ya tengo una fila. Si yo pongo punto y coma, el punto y coma, cuando lo escribo afuera, ¿cierto? Lo que hace es que me continúa un proceso, ¿cierto? Ese punto y coma, pero cuando nosotros lo dejamos adentro, lo que está haciendo es separar esa fila. Entonces nosotros tenemos la fila 20, sale en la fila, el 25 sería fila, la entrada 1, 1, fila 1, columna 1. El 22 sería fila 1, columna 2, así que sería el elemento 1, 2. Y yo podría poner un punto y coma y adentro de ella definir el 50, espacio, 35, punto y coma, y entonces quiere decir que hasta ahí llega la segunda fila. Y posteriormente escribir aquí el 26 y el 38, ¿cierto? Entonces cierro eso y puedo llamar a la variable m. Entonces, si llamo a la variable m, me define inmediatamente esa matriz que tenemos ahí arriba, ¿ya? Ahora, si yo quisiera llamar a un elemento, voy a decir, de la matriz m, voy a llamar al elemento 2, 2. Entonces pongo 2,2, ¿ya? Row, column, fila, columna. Entonces, si yo presiono esto, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Me tendría que mostrar el elemento 35, que es exactamente el mismo que nosotros definimos a mano, pero acá buscamos un valor dentro de la matriz llamando a ese elemento. Entonces, de esta manera podemos desarrollarlo en MATLAB. ¿Ok? Entonces ya podemos entonces definir cualquier tipo de matriz en MATLAB. Veamos, definamos el otro, ¿cómo definiríamos la otra matriz aquí en MATLAB? Tendríamos que escribir entonces la matriz P igual, corchete, ¿cierto? Y escribimos el valor 78, el otro elemento es 80 y 50. Y recuerde ahí punto y coma, que MATLAB para determinar vectores y matrices utilizan los corchetes punto y coma, ¿cierto? Y eso se usa generalmente para limitar la salida, como lo hicimos aquí arriba. Pero adentro de la matriz sirve para separar filas, ¿ya? Entonces ahí separamos la primera fila y escribimos la segunda. 22, 27 y 30.
y llamamos a P para saber cómo quedó, y quedó exactamente igual a la que nosotros tenemos. Y aquí dice, por ejemplo, ¿cuál es el dato P22? O sea, el dato que está en P, que es de la fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Entonces yo podría llamar a P 2,2. Y ahí me muestra el 27, que es el dato que a nosotros andamos buscando. Dice acá, tipos de matrices. Nosotros tenemos varios tipos de matrices. O sea, trabajan matrices cuadradas, ¿cierto? Existen matrices rectangulares, matrices transpuestas, existen matrices columna, matrices fila, matrices nula, matriz diagonal, matriz identidad, matriz triangular superior. Existen un montón de matrices que uno puede llegar a utilizar. Pues entonces la idea es que nosotros podamos conocer tipos de matrices, pues porque no todas las matrices son de 2x2, de 3x3, sino que hay de 2x3, hay matrices de 3x2, hay matrices de una columna y de dos filas, ¿ya? Hay matrices de una fila y tres columnas. Entonces, es muy importante conocer los tipos de matrices que existen. Mire, en esta matriz que sale acá aparece con símbolos A, B, C, D, E y F, ¿ya? Entonces, si yo quiero definir eso, voy a escribir sims A, B, C, D, E, F. Y luego, ahí está. Y ahí me lo escribió todos como símbolos. De hecho, ahí lo reconoce en el espacio de trabajo. Y vamos a definir esta matriz A en corchete, y ahora lo podemos dejar como variable, A, B, C. Y separo las filas con un punto y coma, D, E, F. Punto y coma. Voy a llamar a la matriz A y me entrega inmediatamente los valores de la matriz, pero como símbolos, A, B, C, D, E. Y también podría llamar a alguno de sus elementos, por ejemplo el 2,1, que me muestra, ahí me muestra el dato D. Existen las matrices cuadradas, ¿ya? Que son aquellas matrices que el número de filas es igual al número de columnas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una matriz cuadrada de 3x3. También podríamos llamarle a esta matriz como una matriz de orden 3, porque tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Entonces, aquí ya tengo definido A, B, C, D, E, F. Voy a definir las que me faltan para poder definir la matriz cuadrada tal como aparece en el manual del estudiante. Me falta aquí G, H, I. Ya. Entonces aquí vamos a copiar una matriz B y vamos a hacerla del flujo. A, B, C, D, E, F. Nos faltaría aquí G, G, H, I. Y podemos llamar a la matriz B. Y podemos buscar un elemento de ella. Por ejemplo, el 1, 1. Y eso me da A, ¿ya? Y ahí también pudimos definir esa matriz, pero una matriz con símbolos, ¿ya? Y esto se llaman matrices cuadradas. Entonces, la matriz transpuesta es aquella matriz que tiene, por ejemplo, una dimensión 2x3 y se convierte, todas las filas pasan a ser columnas. Entonces aquí, esta fila se convierte en columna. Y la segunda fila se convierte en la segunda columna. Ya eso se llama matriz transpuesta, ¿ya? Que consiste en cambiar las filas por las columnas. ¿Ya? Y después nosotros ocupamos la transpuesta para calcular algunos ejercicios que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Pero para poder resolver esos ejercicios, primero tenemos que saber
cómo determinar la matriz transpuesta. Entonces, ¿cómo se determina a mano? Cambiar fila por columna, ¿ya? Y se denota con ese superíndice, que es con la T arriba, ¿ya? Como en MATLAB. Ya, vamos a definir una matriz C, que es la misma matriz que estaba en el enunciado. O sea que 1, 2, 3, punto y coma, ¿cierto? Para separar filas. Después 4, 5 y 6. Vamos a llamar a la matriz C para saber cómo quedó. Ya, muy bien, quedó exactamente. Ya, ¿y cómo vamos a hacer nosotros vamos a llamar a C transpuesta, le vamos a llamar. C transpuesta. ¿Y cómo va a ser C transpuesta? Va a ser C mayúscula, con una comilla arriba, ¿ya? Y ahí cambié la fila la cambié por la columna. Y la segunda fila quedó en la segunda columna. Y así nosotros podemos determinar una matriz transpuesta. Quiere decir que cambio las filas por las columnas. Ya. Operaciones con matrices. Aquí podemos hacer varias operaciones. Pues podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar una matriz por un escalar, podemos multiplicar matrices, podemos hacer varias operaciones. Entonces, cuando nosotros queremos poder sumar matrices, por ejemplo, aquí dice, sean las matrices A y B la cantidad de kilos de legumbres consumidas en un año por dos poblaciones, las que se ordenan según el tipo de legumbre y el tipo de poblador consumidor. Las filas 1, 2 y 3 representan lentejas, porotos y garbanzos, respectivamente. La columna 1, 2 y 3 a niños, adultos y ancianos. ¿Cómo podríamos calcular el consumo de kilo consumido de las legumbres totales de ambas poblaciones? Entonces, ¿cuál sería la lógica ahí para poder resolver eso? Componente a componente. Componente a componente, ¿cierto? Porque así tendría que comparar las mismas variables, tendría que sumar de los mismos, porque se supone que esta fila es de lenteja, poroto, garbanzo. La columna entonces es niño, adulto y anciano. Y lo mismo va a ocurrir con la otra, que es lenteja, poroto, garbanzo, niño, anciano, no, niño, adulto, anciano. Entonces, si voy a sumar, ¿quién tendría que sumar? Tendría que sumar el 100 con el 81. Luego, el 75 con el 95. Luego, el 21 con el 32. Entonces, lo sumaríamos como componente a componente, ¿ya? Y esas componente a componente que nosotros vamos a hacer, finalmente logramos obtener una matriz, ¿ya? Una suma de matrices. Entonces dice aquí, para resolver el problema anterior, pensamos que la suma representa el total de kilos consumidos por ambas poblaciones. O sea que me va a generar una nueva matriz, ¿cierto? Una matriz C, por ejemplo. Una matriz C de filas y columnas. Entonces dice, para resolver debemos sumar ambas matrices. Para sumar las matrices, estas deben tener igual forma. ¿Qué quiere decir que sean igual forma? Que tengan las mismas dimensiones. Que si esta es de 3 por 3, esta también tiene que ser por 3. No de 3 por 3. No puedo sumar una matriz de orden 2 con una matriz de orden 4. Una matriz de 2 por 2, sumarla con una matriz de 3 por 3. ¿Qué es lo que dice aquí? Que para sumar matrices, estas deben tener igual forma. Es decir, si sumamos A y B, ambas deben ser matrices de n por m. Entonces la suma es, el resultado va a ser una matriz de n por m. O sea que si aquí yo estoy sumando una matriz A, que es de 3 por 3, con una matriz B de 3 por 3, ¿qué me va a dar como resultado? Una matriz C de 3 por 3. ¿Ya? Entonces ahí, como dijo el compañero, se suma componente a componente. ¿Cómo lo tendríamos que hacer en MATLAB? Definir una primera matriz. Definimos la primera matriz. Entonces la primera es 100, 75, 21. Ahí tenemos la primera fila. 120, 61 y 12. Segunda fila.
132, 141 y 51. Y ahí tenemos la segunda fila. La tercera fila, perdón. 132, 141, 51. Vamos ahora a definir la matriz B. 81, 95, 32. Luego, 91, 100, hay que estar atento ahí a los números. 15, punto y coma, para denotar que ya terminamos con la fila 2 y pasamos a la fila 3. 70, 150 y 50. Entonces ahora yo ya tengo definidas esas dos matrices. ¿Qué puedo hacer con esas matrices? En una matriz C voy a llamar a la matriz A y la voy a sumar con la matriz B. Y ahí obtenemos el resultado de esa matriz. ¿Qué pasa si yo digo B más A? ¿Me dará el mismo resultado? Exactamente el mismo resultado. ¿Qué pasa si ahora yo la resto y digo A menos B? Ahí me restó la matriz, A menos B. C, D, A, B, C, D, E, F. Y si ahora yo digo B menos A, ¿será lo mismo que A menos B? Y no es el mismo, ¿ya? Porque los signos son distintos, por lo tanto hace referencia a otro número. Ya, vamos a dejar este acá. El desarrollo. ¿Ya? Que ahí está en MATLAB y es exactamente el mismo. Entonces aquí muestra, como nos dijo el compañero delante, que era suma de componente a componente. Entonces aquí sale el desarrollo, mire, 100 más 81, ahí está 100 más 81. El segundo va a ser primera fila, segunda columna, con el de primera fila, segunda columna, o sea, 75 más 95. Después, 21 más 32, o sea, componente a componente. Es el mismo valor de la entrada, las mismas entradas, se suman entre sí y se guardan en la misma entrada, ¿ya? Y obtenemos ese resultado que es exactamente el mismo que nos dio con MATLAB. La ponderación por un escalar, o sea que yo puedo tener una matriz y a esa matriz multiplicarla por un valor de un escalar. Entonces, por ejemplo, aquí dice, sea una matriz de 2 por 3 que representa los sueldos de 3 cargos de la empresa de distinto año del 2015, donde las filas representan a la empresa A y B, y las columnas representan el cargo 1, 2 y 3. ¿Ya? En el 2017 ambas empresas subieron los sueldos a sus trabajadores en un 5%. ¿Qué matriz representa los sueldos de ambas empresas el año 2017 en sus 3 cargos? Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Que como el sueldo, ¿cierto? Todo esto son sueldos, y dice que el sueldo se aumenta en un 5%, entonces nosotros tendríamos que multiplicar cada una de las entradas de las dos empresas que hace alusión a los 3 cargos, incrementarlo en un 5%, ¿cierto? Entonces es como calcular el 5% y sumárselo a ese total, ¿cierto? O calcular el 1.05. Entonces dice acá, en la matriz. Ese 1.05, que es el incremento del 5% multiplicado por la matriz, quiere decir que ese 5% va a multiplicar a cada una de las entradas de la matriz, ¿ya? Y al multiplicarla, entonces me genera esta nueva matriz que corresponde a una matriz que es una ponderación por un escalar. En este caso, en el contexto del problema, implica que es una matriz que está ponderada con un 5%, o sea, con un incremento del 5% en cada uno de sus valores. Para ello, entonces, hay que multiplicar el escalar. ¿Y cómo se hace? El escalar por cada una de sus entradas. Escalar por la segunda entrada, por la tercera entrada, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. Y así multiplicamos cada uno de ellos. Definiendo primero la matriz P. Definimos la matriz B, que sería
65, 650.000. La otra sería 450.000. La otra sería 78, 780.000. Y hay punto y coma para hacer la separación de la siguiente fila. Y el otro sería 680.000. 500.000 y 720.000. A ver, vamos a llamar a la variable a P. Está ok. Es multiplicar un número por cada elemento de la matriz. Podríamos definir un K, ¿no? Que equivale a 1. Profe, .05. Dígame. Sería P por 1.05 y ahí daría el... ¿Al tiro dice usted? No, pues yo definí la variable y después hice esa multiplicación. ¿Y definió el escalar? Sí, ahí me dio el resultado de que sale abajo. Pero la pregunta es, ¿definió el escalar o le multiplicó al tiro el P por 1? Claro, multipliqué directo. Ya, veámoslo al tiro, Entonces aquí sería como, ¿cómo le llamamos a esta? P ponderada, PP le vamos a llamar. Entonces sería P multiplicada por 1.05. Y nos da exactamente ahí lo que aparece en la pantalla y lo que hizo el compañero. ¿Ya? También podríamos ver quizá, ¿qué pasa si uno hubiese definido aquí el K 1.05 y después haber dicho el P por el K? Va a ser igual a P. Bueno, no puedo poner P por K porque así se llama PP2, ponderada por escalar, vamos a poner. Sería el P multiplicado por K. Y ahí resulta de la misma manera. Multiplicación de matrices. El algoritmo de multiplicación de matrices es diferente a la multiplicación usual de números. Por ejemplo, la multiplicación de matrices no se cumple la conmutatividad. Es decir, A por B va a ser distinto que B por A. Para multiplicar la matriz A y una matriz y una B, la cantidad de columnas A debe ser igual a la cantidad de filas de B. ¿Qué es lo que indica esto? Indica que si nosotros tenemos una matriz A, ¿ya? Y yo estoy multiplicando una matriz n por m, yo la puedo multiplicar con otra matriz B, pero esa matriz, ¿qué va a tener de especial? Vamos a escribirlo con dos colores. N por m. ¿Qué tiene que tener de especial la otra matriz? Que esta matriz tiene que ser m, tiene que ser, esta era A por m, la matriz que voy a multiplicar tiene que ser de m por algo, ¿ya? Por P. Pueden ser distintas. Lo que tiene que ser igual, lo que dice ahí en español, es que estos dos valores deben ser iguales. Es decir, la columna de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Eso es lo que dice acá, ahí, pero en español, ¿ya? O sea que esos dos valores centrales tienen que ser igual. Y el resultado, o sea, esa matriz resultante, vamos aquí a llamar con verde igual, esa matriz resultante va a estar dada por una matriz, o va a tener la forma de la matriz n por P, es decir, por estos dos elementos. Entonces, cuando yo voy a multiplicar una matriz, voy a fijarme acá, voy a visualizar que la columna de la primera sea igual a la fila de la segunda, ¿ok? Si esos dos son iguales, entonces sí puedo multiplicar. ¿Y qué información me entrega el otro dato? La fila con la columna. Ese va a ser el orden de la matriz resultante. O sea que esa matriz va a tener el resultado de n por p. ¿Duda de eso, chiquillos? Ya, ¿cómo hacemos esto? Tendríamos que multiplicar. Si yo quiero multiplicar esta matriz con esta matriz, tendría que visualizar que esa cantidad de columna que aparece ahí sea igual a la fila. Y como los dos son m,
entonces el resultado va, ¿puedo multiplicar? Sí, puedo multiplicar porque la cantidad de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz, ¿ya? Y el resultante va a ser que me va a dar de resultado una matriz n por p. ¿Cómo hacemos esta matriz? Nosotros tenemos que, para calcular la multiplicación de matrices, vamos a tener que tomar todos estos elementos de la primera columna y tener que multiplicarlo uno a uno por componente por cada uno de los términos de la segunda columna. Entonces empezamos. A1 por B1 más A12 por B21 más A1M por BM1. ¿Ya? O sea que hacemos componente a componente, pero de la primera fila con la primera columna. Y ese va a ser el dato que vamos a guardar en esta primera entrada. Y después vamos a tener que hacer lo mismo. La primera fila va a multiplicar a la segunda columna y vamos a dejar los datos acá, uno a uno. La primera fila va a multiplicar a todos los datos de la tercera columna. Y luego hago lo mismo y paso a la siguiente fila, ¿ya? Ese es el orden lógico que nosotros vamos a obtener. Aquí es un ejemplo numérico. Por ejemplo, la matriz M es una matriz de qué, ¿cuáles serían las dimensiones de esa matriz? ¿Cuáles son las dimensiones de esa matriz M? M lo voy a multiplicar con la matriz P. Esta va a ser de fila, columna. ¿Cuántas filas tiene? Tiene 2 filas, ¿cierto? Por 3 columnas. Y la matriz P va a tener 3 filas por ¿cuántas columnas? Por 2 columnas. Entonces yo me pregunto, ¿podré multiplicar esta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Y como esos dos valores son iguales, entonces sí puedo multiplicar. ¿Qué información me entregan estos dos últimos? Ese valor, y ese valor me va a indicar que la matriz resultante va a ser de orden 2 por 2. O sea, esa matriz va a tener, la matriz resultante tiene ese orden de 2 por 2. ¿Ya? Entonces, mire lo que teníamos acá. Teníamos una matriz de 2 por 3 por una matriz de 3 por 2. Como ese elemento es igual a ese elemento, o sea, los dos son 3, entonces sí puedo multiplicar. ¿Y qué información me va a entregar la fila con la columna? Que este va a ser de 2 por 2. Y ahí uno puede visualizar que exactamente me da 2 por 2. ¿Cómo hacemos ese producto? Primera fila, primera columna. 1 por 10 más 2 por 30. ¿Sí? Más 3 por 50. Y ahí multiplicamos entonces la primera fila con la primera columna solamente para determinar la entrada 1, 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La primera fila con la segunda columna. 1 por 20, 1 por 20, más 2 por 40, 2 por 40, más 3 por 60, 3 por 60. Y ahí nosotros completamos la entrada fila 1, columna 2, o sea, en la entrada 1, 2. Luego tenemos que hacer el mismo trabajo con la fila 2. La fila 2, entonces ahora va a multiplicar cada elemento de la fila 2, multiplica cada elemento de la columna 1. Entonces, 4 por 10 más 5 por 30 más 6 por 50. Sumamos esos productos y nos genera la entrada 2, 1, que es la fila 2, columna 1. Y posteriormente la última columna, que es la columna 2, por la fila 2, y ese va a ser la entrada 2, 2. El resultado de esto nos genera, ya sabíamos ya que nos iba a entregar una matriz resultante de 2 por 2, porque lo podemos leer con los valores de los índices de la matriz. ¿Cómo vamos a hacer esto en MATLAB? Definimos acá, vamos a correr esto. Vamos a definir una matriz M. Es igual a 1, 2, 3, punto y coma para separar la segunda columna. 4, 5, 6.
Luego, la matriz P va a ser igual a 10, 20, punto y coma, 30, 40, 30, 40, punto y coma, 50, 60. Voy a llamar a la matriz M para saber si quedó igual. Perfecto. Voy a llamar a la matriz P. Es la misma, representativa, y ahora las voy a operar entre ellas. O sea, que voy a poner aquí. Vamos a escribir, quiero que multiplique la matriz M por la matriz P. Y ahí nos da una matriz de 2 por 2 que es exactamente igual a la que nosotros calculamos. ¿Qué pasa si yo escribo P por M? ¿Me dará el mismo resultado? ¿Nos dará el mismo resultado, no? Si yo escribo ahora... No, profe. No, ¿cierto? Porque no va a ser conmutativa, ¿ya? Entonces, si quisiéramos hacer al revés, vamos a dejar este acá mejor. Ahí. Ahí. Si nosotros lo quisiéramos hacer al revés, si nosotros quisiéramos establecer ahora cuál es el producto de P por M, y nosotros sabemos que P es de 3 por 2, 3 por 2, y M es de 2 filas por 3 columnas. ¿Qué nos dice esto? ¿Podemos multiplicarla al revés? ¿Podemos multiplicar P por M? Entonces, para poder saber si yo puedo multiplicar dos matrices, voy a tener que fijarme en esos valores. Y como esos valores son exactamente iguales, entonces sí puedo multiplicar. ¿Y qué información me va a entregar entonces la fila del subíndice de la matriz con la columna del subíndice de la matriz? Me indica que la matriz resultante va a ser de 3 por 3. Ya, veamos el tiro, dado que ya tenemos definidas esas matrices, podríamos inmediatamente poner P por M. ¿Qué esperamos? Que nos genere una matriz de 3 por 3. Y ahí nos genera la matriz que es de 3 por 3. Por lo tanto, ahí ya ha mostrado que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Así que nos da lo mismo multiplicar M por P que P por M. Dice, la matriz C muestra los kilos de frutas utilizados para un cóctel de dos familias. La columna 1, 2 y 3 representan los kilos utilizados de plátano, durazno y naranja. Vamos a anotar el tiro aquí para plátano. ¿Qué más decía? Plátanos, duraznos, naranjas. Y la fila 1 y 2 representan a la familia 1. Y aquí vamos a poner familia 1, familia 2. Y la matriz P que tenemos acá representa los precios. Ah, perfecto. Ya, entonces ese es el precio. Bueno. Vamos a hacerlo acá. Ya. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Tenemos una matriz C por una matriz P. Siempre nosotros nos fijamos acá que este es una matriz de 2 por 3 y P es una matriz de 3 por 1, porque siempre tengo que tener la claridad de, igual que en la prueba, de fijarme acá que estos dos sean exactamente iguales y que la matriz resultante que yo voy a esperar como resultado tenga relación con los datos que me entrega, con la información que me entrega las entradas bidimensionales. O sea, este es de 2 por 3, la otra tiene que ser de 3 por algo, ¿cierto? Y 2 por 1 va a ser el resultado de esa matriz. O sea, que va a quedar de 2 filas y de una columna. ¿Ya? O sea, va a ser una matriz columna. Ya. Dice, multiplíquese por P, ¿qué representa la matriz resultante? ¿Qué representa ahí esa matriz resultante, chiquillos? Bueno, primero la vamos a resolver y después vamos a comentar. Una matriz C. Este es de 2.5, 3, 4, punto y coma, 3, 2, 1.5,
y una matriz P, que entonces va a quedar 800, como es una fila, punto y coma, y paso inmediatamente a la siguiente fila, punto y coma, y paso inmediatamente a la tercera fila. Y ahí tenemos las dos. Vamos a llamar a cada una de las variables para comparar que tengamos los mismos resultados. ¿Ya? Y a P. Ya, perfecto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esas matrices, ¿cierto? O sea que C por P. ¿Y qué nos iba a quedar? Nosotros decíamos que nos iba a quedar una matriz de 2 por 1, o sea que de 2 filas por una columna. ¿De qué representa esa matriz resultante, chiquillo? ¿Alguien podría lograr interpretarla? Dígame. El gasto por familia. El gasto por familia. El gasto real. El gasto real por familia, o sea que la familia, como esto representaría entonces el gasto de la familia 1 son 8.000 y el gasto de la familia 2 son 5.700.